Bueno, pues hola a todos. Mi trabajo se basa sobre todo en el análisis de las primeras cruces que se mantienen en Álava. Estas cruces de consagración las tenemos que entender un poco en el contexto, es decir, hoy en día nos pueden parecer unas simples cruces en una pared de una iglesia, pero realmente estas cruces hay que entenderlas no solamente en el contexto en el que se hicieron, sino también en la importancia que estas nos indican, ¿no? Realmente que hay el mensaje detrás de estas cruces, ya que no son simples cruces que recuerdan la crucifixión de Cristo, por ejemplo, sino que son unos símbolos que, como veremos, tienen funciones diferentes. Sobre todo la más importante era la función protectora que tenían. Servían para repeler los demonios o las figuras malignas justo a las afueras de la iglesia, ¿no? Aunque no sé si todos conocéis un poco realmente la definición de estas cruces de consagración, para ello en esta primera diapositiva sí que se comenta un poco realmente de qué se basan, ¿no?, estas cruces de consagración. Estas cruces son signos rituales que se pintaban o se hacían dentro del llamado rito de consagración del templo, también conocido como el rito de la dedicación de una iglesia, y tenía diferentes funciones, ¿no?, como luego sí que explicaré más en concreto. Pero realmente también eran un poco un símbolo, ¿no?, de la liturgia que se celebraba cada año en conmemoración a este primer rito de consagración. Yo siempre comento que el rito de consagración se puede un poco comparar con el bautizo de una iglesia, ¿no? Es como el bautizo de un nuevo cristiano, pues esto sería el bautizo de una iglesia. Realmente era un acontecimiento único en la historia de un edificio, ya que ocurría una vez en la vida, pero sí que es verdad que luego se celebraban diferentes aniversarios, y entre estos aniversarios sí que realmente se hacían grandes festejos, como luego sí que hablaré un poco más en concreto. Hay que comentar muy a fondo el tema de estos aniversarios, nuestras celebraciones, ya que muchas veces estas cruces de consagración se volvían a repintar en estos aniversarios, por lo que sí que para los investigadores puede también resultar muchas veces confuso, porque las cruces de consagración siempre se unen pues, al primer rito, ¿no?, en la primera consagración del templo, pero realmente muchas veces también hacen referencia a los aniversarios, ¿no?, porque muchas veces se volvían a repintar estas cruces de consagración. No podemos tampoco trazar un patrón evolutivo, es decir, no podemos clasificar una evolución con la representación artística, ¿no?, de estas cruces. No podemos ver que en tal época eran de esta manera y en otra época eran de la otra, ya que dependen mucho del contexto de cada lugar, de cada iglesia y cada territorio. Aunque sí que es verdad que luego hay características que sí que se repiten en un periodo en concreto. Por ejemplo, en la época en el románico sí que veremos que la mayor parte de los cruces de consagración son de un color rojizo, ¿no? La mayor parte pues, comparten este color. Aunque esto no significa que todas las cruces pintadas en esta época sean de este color, ¿no? Las cruces de consagración siempre se suelen confundir con otros símbolos que están dentro de las iglesias, ya sean los crismones, este que tenemos aquí, por ejemplo, es de Armentia, o sobre todo los Via Crucis. Las cruces de consagración casi siempre se pintaban 12, ¿no?, aunque sí que veremos que hay casos que se pintan incluso 24 o incluso 36 cruces de consagración en ciertas iglesias. La teoría siempre nos comenta que había que pintar 12 cruces de consagración por el simbolismo que tiene este número, ¿no? Los cruces son los apóstoles, los tribus de Israel, pero realmente se suelen confundir con los Via Crucis porque los Via Crucis son 14. Entonces, en este caso sí que muchas veces pues, la confusión, ¿no? Se ven muchas cruces que realmente pues, se confunden estos dos elementos. También hay que comentar que no todas las cruces de consagración se pintaban. Muchas de ellas se esculpían, se tallaban, incluso hay algunas que tenían eran elementos esculturales, ¿no?, casi eran esculturas mismo. Este primer ejemplo, por ejemplo, está en Coimbra, en Portugal, sí que vemos que está tallada en la iglesia directamente, y una probablemente de las cruces de consagración más famosas de todas es la de Santiago de Compostela, la de la Catedral de Santiago. Realmente estas cruces de consagración tienen su propio estudio, hay muchísimos trabajos que nos hablan de estas cruces, porque como podéis ver, realmente tienen mucho simbolismo, mucha historia detrás, y bueno, como corresponde también a una de las iglesias más importantes de la cristiandad, como la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Realmente estamos hablando de que son cruces de consagración sumamente interesantes también, porque nos hablan también del contexto de cómo era la catedral, ¿no? Aunque normalmente estas cruces de consagración suelen ser cruces bastante discretas en las paredes, y normalmente siempre están pues,
en lo alto de la pared, ¿no? También es muy, realmente lo más típico es verlas dentro de un círculo, que tampoco es digamos, no es una exclusividad. También podemos ver cruces simples, como va a ser el caso, pero también es muy importante porque muchas veces están acompañadas por ciertas velas, ¿no? En este caso vemos que es una vela independiente, aunque también, sobre todo, se comenta la importancia de los candelabros o de las velas integradas directamente a la pared junto a las cruces. Y luego sí que explicaré un poco más el simbolismo que hay detrás de la vela y la cruz, pero realmente son dos símbolos que están completamente unidos, ¿no? Por lo tanto, siempre que si os fijáis en alguna cruz de consagración, fijaos también si hay una vela que la acompaña, ¿no? Y bueno, la función de las cruces de consagración, como podréis ver, está bastante definida. Para poder un poco entenderla, he traído las palabras de Guillermo Durando, estas palabras sacadas de su Pontifical Rationale Divinorum Officiorum, que bueno, se escribió en el siglo XIII. Sobre todo, nos viene muy bien, sobre todo para entender la función que tendrían las cruces alavesas, porque realmente son la mayor parte de ellas de esta época, y en ellas se nos explica muy bien realmente la función que tenían estas cruces de consagración, ¿no? Voy a leer el texto y así podéis entender perfectamente. Estas cruces están pintadas, en primer lugar, para aterrorizar a los demonios, de modo que cuando los demonios, que han sido expulsados desde allí, vean la cruz, se aterrorizarán y no se presumirá de regresar allí. En segundo lugar, son signos de triunfo, porque las cruces son estándares de la batalla de Cristo y los signos de su triunfo. Es correcto, por lo tanto, que las cruces se pinten para mostrar que este lugar está sujeto al dominio de Cristo. Tercero, para que reflexionen sobre la pasión de Cristo, por medio del cual él mismo consagró su iglesia y la fe en la pasión se impregnará en su memoria. Es decir, vemos aquí tres funciones bastante claras. La primera de ellas es la que os he comentado justo al principio, esta función protectora que tenían las cruces. Realmente sirvían como una especie de amuletos, ¿no? Para las iglesias, dejaban a los seres malignos, ¿no? Fuera del edificio. La segunda de ellas también nos habla de que son estandartes de la batalla de Cristo, ¿no? De su triunfo frente también a la muerte. Y finalmente también son símbolos de reflexión para cuando el creyente viera estas cruces de consagración, que reflexionara un poco de lo que fue la pasión de Cristo y todo lo que ello conlleva, ¿no? Realmente aquí vemos que están muy, muy definidas en las funciones, ¿no? De la cruz de consagración. Las cruces de consagración, como os he comentado, realmente en la teoría, en los pontificales, en los órdenes, siempre se nos comenta que tienen que ser 12, por el simbolismo que tiene el número, ¿no? Los apóstoles, las tribus. Pero sí que hay ocasiones que incluso hay 24, o incluso han datado algunas, que son incluso 36 cruces de consagración, ¿no? Estos casos, sobre todo, se encuentran en grandes edificios, catedrales. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la Catedral de Pamplona, que tiene muchas cruces de consagración. Pero realmente en la teoría se nos comenta que tienen que ser 12, ¿no? Por el simbolismo que está unido a este número. Pero realmente también está unido al llamado pilares de la Iglesia, ¿no? Me explico. Realmente las 12 cruces de consagración hacen referencia a los 12 apóstoles, que siempre se han considerado los pilares de la Iglesia. Por lo tanto, el hecho de pintar las cruces en la pared, en los pilares, en la función del templo, está unido también, pues el mensaje está completamente unido, ¿no? El número y toda esta idea. Y bueno, también es muy importante comentar que aunque la gran mayoría de las cruces se pintaban en el interior de la iglesia, también hay muchos ejemplos de cruces de consagración exteriores. Son los casos muy contados, sobre todo en la península ibérica, de que se han encontrado estas cruces de consagración exteriores, pero realmente sí que no podemos negar su existencia, ¿no? Que no hayamos encontrado ejemplos no significa que no existieran, porque realmente que estén al estar en el exterior de un templo están a la intemperie, ¿no? Sobre todo es un lugar muy propenso para que desaparezcan las pinturas. Y luego sí que os comentaré de un caso inédito que hemos encontrado en Álava, el único ejemplo que tenemos aquí en Álava de cruz de consagración exterior, ¿no? Las cruces de consagración, como os he comentado ya justo al principio también, se pintaban, obviamente dentro del rito de consagración, ¿no? Ahora que luego se explica un poco más en profundidad, pero realmente también comentar el hecho de que muchas veces también se solían ungir, ¿no? Se volvían a bendecir por encima, también viendo que probablemente esto también podría haber influido en el tema de la conservación, ¿no? Porque realmente los aniversarios se celebraban cada cierto tiempo en toda la historia del templo. No estamos hablando de un templo del siglo XIII, volver a ungir el templo. Podemos ver también que podría ser una de las condiciones.
Como os he comentado, estas cruces de consagración se pintaban dentro del llamado rito de dedicación del templo, del rito de la consagración, aunque sí que es verdad que siempre hay el llamado rito estándar, ¿no? Este rito de consagración estaba dentro de la liturgia romana. Sí que no podemos hablar de que estas cruces de consagración se pintaran siempre de la misma manera, ¿no? En el mismo orden, ya que el rito no era el mismo dependiendo del lugar. Solo por comentaros, en el siglo XI están datados en Italia 5 ritos de consagración diferentes, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que las maneras de pintar los cruces pueden ser completamente diferentes en una región que en otra, ¿no? Y como os he comentado, y vuelvo a repetir aquí abajo, los cruces de consagración no siguen un patrón evolutivo, ¿no? Depende también otra vez como el rito, del lugar y de la tradición que hay detrás del sitio, ¿no? También una idea que nos habla Durando en su pontifical es que una iglesia que no tenga alguna imagen, alguna inscripción o alguna escultura que haga referencia a esta consagración, probablemente significa que no haya sido nunca consagrada. Es decir, si una iglesia no está consagrada, teóricamente no puede realizar culto en su interior. Pero una cosa es que la iglesia esté consagrada y otra cosa es que esté dedicada. Hay una diferencia, una cosa es que esté consagrada y otra cosa es que esté bendecida. Es decir, la consagración y la dedicación siempre son unos dos términos que casi siempre van acompañados, pero el hecho de que una iglesia esté bendecida significa que en principio no está consagrada. Si una iglesia está bendecida se puede realizar culto en ella, como en una iglesia consagrada, pero realmente, digamos, que no tiene el estatus que tendría una iglesia consagrada, ¿no? Un rito de consagración era un rito realmente muy largo, muy costoso y sobre todo necesitaba teóricamente la presencia de un obispo, ¿no? Por lo tanto, traer un obispo a todos los pueblos de Álava era realmente muy difícil, ¿no? Por ejemplo, llevar un obispo desde Calahorra en el siglo XIII a Arbulo, pues realmente tendría que ser bastante difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy curioso, y luego sí que hablaré más en ello, que en Álava hay muy pocos casos de iglesias consagradas, por lo que nos indica que todas las que no están consagradas y se ofrecen culto están bendecidas, ¿no? Y bueno, esto también nos trae, es un concepto también, es una diferencia muy interesante como veremos, para la importancia histórica que tendrá el rito de consagración en el contexto alavés, ¿no? Luego me explicaré un poco. En el rito de la consagración, como os he comentado, estas cruces de consagración se pintaban dentro de este rito y digamos que tendrían tres ejes, ¿no? Uno eran todos los pasos unidos al rito de la purificación, unidos al incienso y demás. Otro era el traslado y la colocación de las reliquias, en el momento sobre todo de poder realmente consagrar del todo el templo. Y finalmente sería la consagración misma del altar. Porque bueno, sí que se comenta ya desde los comienzos del cristianismo que no es necesario una iglesia, ¿no?, para poder realizar una misa. Con un simple altar que esté consagrado se puede realizar. No es una exclusividad, no es necesario un edificio. Pero sí que es muy importante el tema de que el altar sí que esté consagrado, ¿no? Y bueno, ahora os voy a explicar en 10 simples pasos un poco cómo sería este rito y en qué contexto se pintarían estas cruces de consagración. Voy a intentar hacerlo un poco ameno porque realmente el rito de consagración era un rito muy teórico y realmente muy pesado, ¿no? Hay incluso ejemplos en los que se nos comenta que el rito de consagración, todo el proceso podía durar hasta 6 horas, ¿no? Tenemos al obispo 6 horas ahí, pues, en una misa extremadamente larga, ¿no? Pues realmente, pues yo he intentado resumir en unos 10 simples pasos que realmente, bueno, os comentaré que yo he elegido este orden porque es el orden estándar, ¿no?, del rito de consagración, pero como os he comentado antes y os volveré a repetir probablemente, el rito dependerá mucho de cada lugar. Sobre todo porque, si ya llevándolo al tema un poco más cercano, ¿no?, en la península ibérica, este rito de consagración que está dentro de la liturgia romana, llegará un momento en el que entrará en conflicto con la anterior liturgia, que era la liturgia hispano-visigoda. Por lo tanto, veremos que, sobre todo en muchos casos, estas dos liturgias empezarán a mezclar, ¿no?, se empezarán a mezclar tradiciones, y realmente esto influenciará mucho a la hora de hacer el rito y luego de hacer las diferentes misas, ¿no? Teóricamente, las cruces de consagración se pintaban dentro de este rito tan extenso, ¿no?, de las 6 horas, ¿no?
Pues realmente el obispo supuestamente se subía a unas escaleras, como vemos en esta imagen, y las pintaba él mismo en uno de los pilares o una de las paredes, ¿no? Podemos verlo en la imagen. Para ello se servía de ciertos ayudantes y sobre todo de pontificales donde podía seguir los pasos y sobre todo podía copiar las imágenes. Pero realmente vamos a ver que sobre todo los casos que tenemos en Álava son imágenes muy elaboradas, ¿no? Son círculos muy perfectos que realmente con una escalera y bueno, con todo esto prácticamente es un poco difícil, ¿no? Y sí que es verdad que hacer un obispo, que no es un artista, ¿no? Pues realmente es una idea que es un poco, en la teoría, pues así nos lo comenta, ¿no? Que era el mismo obispo que pintaba las cruces, luego en la práctica es una idea que es un poco difícil de creer, ¿no? Muchos investigadores opinan que estas cruces de consagración ya estaban pintadas de antes por un artista y luego lo que simplemente hacía el obispo era ungirlas, ¿no? Bendecirlas. Un poco el tema también del ungimiento, ¿no? de las cruces que no volverán a salir al final. Pero realmente siempre, tradicionalmente en las miniaturas, en todas las imágenes unidas a este rito, siempre veremos al obispo pintando las imágenes, ¿no? Realmente el rito empezaba con la llamada estatio, que era cuando el obispo, que era normalmente seguido por todo el pueblo, ¿no? del pueblo de la parroquia, ¿no? La que iba a bendecir, iban en procesión a la iglesia, se quedaban en el exterior, iban y llevaban pues, en su mano pues, las reliquias que luego se iban a meter dentro del altar. Es muy importante que el obispo se quedaba afuera, porque primero se iba a consagrar el exterior del templo y luego se iban a meter. Es decir, lo primero que iba a hacer el obispo era la triple aspersión exterior del templo. Para ello, antes había preparado una mezcla llamada agua gregoriana, que era una mezcla entre sal, aceite, ceniza y agua, y entonces luego pues, con esta mezcla bendecía el exterior 3 veces. En la primera vuelta bendecía la iglesia, luego con su báculo llamaba a la puerta, esa puerta no se abría, volvía a dar una segunda vuelta, volvía a bendecir el templo, llamaba una segunda vez, no se abría la puerta, y en la tercera vuelta, otra vez bendeciendo el templo, llamaba una tercera vez con su báculo y esta vez las puertas sí que se abrían, ¿no? Ahora el obispo entraba dentro del templo, sí que entraba él solo con sus ayudantes, ¿no? Porque ahora iba él a bendecir lo que sería el interior. Ahora, en el cuarto paso, tendríamos el llamado abecedarium o la escritura del alfabeto doble. Es realmente una de las partes también más interesantes, ¿no? Del templo, del rito, y es la que se nos representa en esta pequeña miniatura que vemos aquí. En este caso, sobre todo, el obispo iba a escribir en una cruz en forma de aspa el abecedario latino y el abecedario griego, en cada lado de la cruz, como vemos justo aquí en esta imagen muy bien. Realmente no se sabe muy bien esta cruz realmente qué se hacía con ella, ¿no? Porque en esta miniatura sí que nos salen como si fueran unas tablas, ¿no? Pero luego realmente las fotografías que tenemos de este rito, esta es una fotografía de 1910 de la Catedral de Westminster en Inglaterra, sí que se puede ver el proceso, pero sin estas tablas. Entonces sí que podemos ver, si os fijáis en cada hueco de la esquina, ¿no? de la cruz, se iban a pintar esas diferentes letras del abecedario. Y sí que realmente, pues bueno, es una idea un poco compleja, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, es un proceso además que llevaba tiempo, y en este caso sí que vemos que el obispo no era el encargado de hacerlo, sino que tenía un ayudante en concreto que se dedicaba a hacer eso. Y en esta miniatura también es muy interesante, porque si os fijáis al fondo, junto al altar, volvemos a ver las cruces de consagración. En este caso no son cruces pintadas, sino son escultóricas, son unas especies de placas que están junto al altar, que está pegado a la pared. Y entonces sí que es verdad que es bastante curioso. En este caso, en el abecedario, que está en el cuarto paso, ya nos indica que anteriormente ya estaban las cruces, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, otra vez el tema del orden en este rito también nos representa en esta miniatura, en la fotografía. Y luego, ya en el quinto paso tendríamos ya la consagración per se del altar, ¿no? Realmente, en este momento lo que se iba a hacer era pintar otras 5 cruces de consagración encima del altar, 4 en las esquinas del altar y una en el centro, y bueno, estas cruces se trataban otra vez con el agua gregoriana y con un elemento que era normalmente incendiario. Ahora, el tema de que es incendiario es importante para otro paso que veremos un poco más adelante, ¿no?
Y luego, una vez tratadas estas 5 cruces, con incienso, pues bueno, se iba a hacer la incensación del altar, ¿no? Como podemos ver perfectamente en esta imagen. Luego, a continuación, tendríamos la triple aspersión interior del templo. Como se ha hecho antes en el exterior, el obispo ahora iba otra vez a bendecir 3 veces el interior del templo, y bueno, tendríamos en este momento, ¿no? Y a continuación, en el séptimo paso, ya estas reliquias que estaban en el exterior del templo se iban a meter en el interior y se iban a colocar dentro del altar. Os he traído esta imagen que está en la Catedral Santa María de Agnani. Esta es una imagen que corresponde a la llamada estatua, al primer paso de todos. Pero sí que realmente es interesante porque si os fijáis en esta pequeña aquí, se puede ver perfectamente las reliquias, ¿no? El relicario y luego el obispo y el pueblo que acompaña a todo, bueno, en todo el proceso, ¿no? Luego ya, como un octavo paso, tendríamos otra vez la incensación del altar, se volvería a bendecir, en este caso se volvería a purificar, perdón, y luego, ahora llegaría una de las partes más espectaculares, ¿no?, visualmente del templo, ya que estas 5 cruces que se habían colocado en el altar, se les iba a dar fuego y se iban a quemar. Incluso hoy en día, bueno, aunque ya el tema de la conservación ya ha cogido, sobre todo en la iglesia hoy en día, un sentido más simbólico, ¿no? Ya no se hacen todas las iglesias que se construyen, sí que muchas veces, incluso si lo ponéis en internet, podréis ver esta imagen de cómo se prenden fuego a las cruces, ¿no?, de conservación en el altar. Y bueno, sí que ya como último paso tendríamos otra vez, volveríamos a tener las cruces de conservación, y en este caso el obispo volvería a ungirlas, ¿no?, volvería a bendecirlas. Y la imagen que tenemos aquí, el obispo bendiciendo las cruces de consagración, que otra vez no están pintadas, sino que son una especie de plaquita, como vemos en este caso. Ahora sí que sí nos vamos a centrar en el caso Alavés, que realmente pues, es la esencia, ¿no?, de este trabajo. Y para entender un poco las cruces de consagración en Álava, tenemos que entender una de las reformas más importantes que se realizó en la Iglesia Católica, que fue la reforma gregoriana. Esta reforma gregoriana fue una reforma fomentada por el Papa Gregorio VII, y bueno, fue una reforma que empezó en el siglo XI, pero realmente costó mucho que se implantara en el resto de territorios, ¿no?, cristianos. Realmente tenía diferentes objetivos, sobre todo buscaba la universalidad, ¿no?, la unificación de todos los diferentes ritos, y sobre todo el Papa quería fortalecer la fe católica frente al Islam, el judaísmo y otras religiones monoteístas. También quería reformar la moral del clero, que entre ellos estaba también en esta época, y quería volver sobre todo a los principios espirituales que tenían los primeros cristianos, ¿no?, los perseguidos, ¿no? Y bueno, también, aunque teóricamente, obviamente no estaba dictado, sí que hay unos objetivos políticos detrás de esta reforma, que el objetivo era sobre todo tener bajo control a los grandes señores laicos, tan importantes aquí en Álava, y sí que querían tenerlos bajo control, ¿no?, por todo el poder territorial que tenían. Realmente querían recuperar el poder perdido, y en este caso pues esta reforma intentaba conseguirlo. Podemos ver que esta idea, sobre todo en Álava, no tuvo mucho... Vamos a ver que no triunfó demasiado, ¿no? La reforma gregoriana también supuso un gran cambio, que fue realmente la unificación de todas las liturgias. Veremos que había diferentes liturgias, aquí teníamos la hispano-visigoda, en Francia tenían la suya, en Italia tenían la suya, y realmente pues lo que quería hacer el Papa era unificar todas bajo un mismo rito, el rito romano-latino, que se llama. Pero realmente luego, si analizamos este rito romano, ¿no?, en el que toma parte el rito de consagración, podremos ver que es una mezcla un poco de todos los ritos, ¿no? Es diferentes tradiciones cogidas del hispano, otros del francés y bueno, diferentes. Y realmente teníamos 2 lugares que realmente eran los que más interesados estaban en que esta reforma triunfara, que era Roma y Cluny, ¿no? Bueno, para entender un poco también lo que supuso esta reforma en Álava, hemos traído diferentes cartas y diferentes elementos que nos hablan en primera persona de cómo fue este cambio en estos territorios, ¿no? Para ello tenemos la carta de Alfonso VI al abad Hugo de Cluny, ya en el siglo XI, nada más comenzar la reforma,
y en él nos habla así, ¿no? Por lo que se refiere al rito romano, que según tu mandato recibimos, habéis de saber que nuestra tierra se encuentra en la mayor desolación, por lo cual suplico a vuestra paternidad que consideréis que el Papa nos envía a su cardenal, es decir, a Giraldo, para que enmiende lo que haya que enmendar y corrija aquello que haya de ser corregido. Aquí ya podemos ver que directamente le está pidiendo el Papa que dé explicaciones porque hay mucha confusión, no saben muy bien cómo funciona este nuevo rito, no saben en qué se basa esta reforma, y realmente aquí, aunque sí que es una manera muy formal, realmente está mostrando su preocupación, no entienden un poco lo que supone esta reforma. Tenemos además más datos históricos, que este sí que los voy a hacer un poco más ligeros, ¿no? Porque veis que son un poco densos, pero realmente tenemos muchos datos históricos, ¿no? En los documentos se nos habla de un rechazo a esta reforma, ¿no? Sobre todo en Álava. Y ya vemos que en las fechas ya estamos hablando de que esta reforma ya en el siglo XIII seguía sin ser aceptada, ¿no? Por lo tanto es muy interesante porque ya estas fechas coinciden con las únicas cruces de consagración que tenemos. Por lo tanto, bueno, comentar que hubo rechazo a los obispos, a los representantes en Álava, el que se negaba a aceptar las procuraciones, y bueno, también tenemos directamente a los obispos que se quejaban de que a los diezmos no los recibían ellos, sino que seguían con la tradición de pagarle todos los diezmos a los señores laicos, ¿no? Otra vez el tema del objetivo político que también tenía la reforma gregoriana, ¿no? El de quitar el poder a los señores laicos, bueno, a los patronos, ¿no? Y en este caso vemos que ya en Álava esto no se cumplía. Y bueno, también por último, como en modo de resumen, tenemos la bula que se le envía al Papa Gregorio III, ya otra vez en el siglo XIII, por parte de la diócesis de Calahorra. Y en ellos, bueno, es una bula un poco extensa, pero sí que ya directamente se nos habla de que en Álava eran tiempos muy difíciles, porque realmente no se les aceptaba y eran directamente rechazados, ¿no? Y bueno, ya ahora, entrando ya en los datos que tenemos, ya directamente si empezamos a investigar todas las consagraciones que se han mantenido en Álava, podemos observar que son estas y 4 más. Realmente hay muy pocos casos con todas las iglesias que hay en Álava de cruces de consagración datadas, ¿no? Es decir, contadas. Tenemos el caso más antiguo, que es anterior a la reforma de San Martín de Albella, que obviamente hoy no está dentro de Álava, pero sí que estaba bajo la diócesis de Calahorra. Y sí que es verdad que es el caso más antiguo que tenemos, pero luego tenemos casos como el monasterio de San Miguel de la Cogolla, la iglesia de San Andrés de Júbera, un caso muy interesante que es la iglesia de San Pedro de Llodio, por la fecha tan temprana que tiene, sobre todo lo al norte que está, ¿no? Y finalmente también tenemos la iglesia de San Andrés de Astigarribia. Ya tenemos estos casos que, bueno, no están lo que hoy sería el territorio político de Álava, pero sí que estarían bajo la misma diócesis, ¿no? Que todo el territorio alavés, que realmente es lo que nos interesa. Y finalmente, uno de los 3 ejemplos más interesantes y que ahora analizaremos un poquito más en profundidad antes de las cruces, son las 3 iglesias que tenemos aquí. La iglesia de San Juan Bautista de Marquiña, la iglesia de San Juan Bautista de Treviño y la iglesia de la Concepción de San Vicentejo. Todas ellas son del mismo siglo, aunque con la última iglesia todavía hay debate sobre realmente la adaptación del templo, pero sí que es verdad que son muy interesantes porque se mantienen inscripciones de lo que fue el proceso de la consagración. Para poner un poco el ejemplo más presente, he tenido parte de la inscripción de la lápida conmemorativa de la iglesia de Treviño, de San Juan Bautista, y en ella vais a ver que se nos explica casi todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es un poco un resumen perfecto de todas las ideas que hemos visto. Y bueno, lo voy a leer y luego. Finalmente, esta iglesia fue dedicada por Don Aznar, obispo de Calahorra y La Calzada, a Robo de Fortún, el ya mencionado Ciprés, en el año del Señor de 1251. El mes de junio, durante el reinado de Don Fernando III en Castilla, y teniendo a Diego López de Treviño en testimonio y bajo la advocación de San Juan Bautista, el segundo domingo de julio, día 9. El obispo que era gobierno de Aznar consagró a la mencionada iglesia y depositó allí las reliquias de los santos mártires Emeterio y Celedonio, y concedió indulgencias perpetuas por 40 días a todos los que en cualquier año, en el aniversario de su dedicación, acudieran allí a rezar por el obispo y por los benefactores del citado templo, por Cristo. Ay, perdón, por Dios. Y sí que podemos ver elementos que se vuelven a
a repetir, ¿no? Es un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La presencia de un obispo está confirmada, en este caso es Don Aznar. Tenemos también, les mencionaba, reliquias muy importantes, además tenemos a dos mártires muy importantes también en Calahorra. También tenemos una nueva idea, que es la idea de las indulgencias perpetuas, que se concedían en el aniversario de la consagración del templo. Y luego también pues, tenemos la mención del aniversario de la dedicación. Lo único que nos faltaría sería una mención a las cosas de consagración, pero eso ya no lo tenemos. Pero sí que es verdad que por todos los elementos que tenemos, que son los que se nos repiten dentro del rito de consagración, vemos que sí que tendrían que haber en las cosas de consagración, ¿no? Este cajón nos habla de la presencia del rito romano y en el siglo XIII, pero realmente, pues bueno, hoy en día si visitáis esta iglesia podréis ver que las cosas de consagración no están ahí, ¿no? Esta es la inscripción per se, y luego también tenemos el crismón en el centro. No confundirlo con la cruz de consagración, ¿vale? Y luego tenemos estos dos ejemplos, la de San Juan Bautista y la de San Vicentejo. Esta es la que todavía tiene un poco de polémica por que tiene un poco de polémica con la fecha, ¿no? Hay gente que opina que es el 13, otros el 12, pero bueno, realmente pues bueno, es interesante porque ambas nos hablan de la consagración del templo, que fue consagrado bajo el rito romano, que tanto nos interesa, ¿no? Y luego también pues tenemos la presencia, ¿no?, de al menos dos ejemplos de consagración. Ahora sí que sí vamos a analizar los pocos casos que tenemos, los 3 casos que tenemos de consagración en Álava. Y bueno, probablemente la más importante, ¿no?, y una de las más interesantes es la ermita de Nuestra Señora de Ayala, en Alegría de Dulce, ¿no? Esta iglesia comentar que es un edificio del siglo XIII, románico, aunque sí que se intuyen dos fábricas diferentes en el ábside y la nave, aunque bueno, sí que es verdad un consenso en que la que se data del siglo XIII. Y bueno, fue la iglesia parroquial de una población que desapareció, del mismo nombre, la población de Ayala, que ya es mencionada en un documento muy famoso que es la Reja de San Millán, y ya, bueno, ya se comenta la existencia, ¿no?, de este pueblo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que obviamente tenemos la iglesia románica, ¿no?, pero lo que más nos interesa es lo que hay en ella, ¿no? Las cruces de consagración y también los restos de policromía que se mantienen en parte de las paredes, que bueno, que luego hablaré un poco más en profundidad de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más interesante de todo es que se conservan, adelanto un poco, todas las cruces de consagración en el interior, ¿no? Además rodeando todo el templo, y no son cruces pequeñitas como las que hemos visto al principio, sino son cruces. Son unas cruces muy muy grandes en comparación con las que suele haber, y en este caso sí que rodea todo el templo, ¿no? Vemos bien en las fotografías antiguas, he traído esta porque es muy interesante para entender también que, bueno, siempre han descubierto, ¿no? Es una idea que es muy interesante, sobre todo si comparamos con el caso de Arbulo, que vendrá a continuación, pero vemos que mientras que el resto de la policromía original, ¿no?, del templo, la pintura original, fue borrado, los cruces de consagración se mantenieron a posta, ¿no? Vemos que están directamente, además, muy a la vista, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hoy en día este es el aspecto que tiene la iglesia, y vemos cómo rodea directamente todas las cosas de consagración, ¿no? También hay unos elementos muy interesantes, que son estas especies de ménsula, ¿no?, estos salientes que tiene el templo, que hoy en día la función de estas ménsulas, ¿no?, de estos salientes no está demasiado confirmada, bueno, no hay consenso, ¿no? Se habla de la posibilidad de que fueran, digamos, el sostén de unas estructuras de madera o en un posible coro. No se sabe muy bien, la verdad, pero realmente tendrían que tener su función, porque además vemos que hay esferas diferentes, pero bueno, sí que es verdad que eso, no hay consenso, ¿no? Pero realmente es muy interesante. Sobre todo nos interesa a nosotros porque significa que estas cosas de conservación están un poco más abajo, ¿no?, de lo que suelen estar. Suelen estar casi siempre en lo alto del muro, y en este caso sí que vemos que en caso de una estructura de madera, las cruces de conservación no estarían cubiertas, ¿no? Por lo tanto, también teóricamente es bastante interesante, ¿no?, en este sentido. Este es el aspecto de la otra parte de la iglesia, y en ella tenemos una cruz en esta pared que es bastante interesante, como podréis ver, porque realmente en Ayala tenemos dos cruces diferentes. Realmente de las 12 que tenemos, 11 son así, y hay un único caso de la cruz de consagración es de esta segunda manera, ¿no? Realmente lo más probable es que esta segunda cruz sea un repinte
Es decir, otra vez el tema del aniversario del reto de consagración, probablemente no sé muy bien si por el tema de conservación o si no se conservaba bien este ejemplo, pero se decidió repintar esta cruz de consagración. Y podemos ver que en este caso tiene una pequeña diferencia, que son estos pequeños moleos que tiene alrededor, ¿no? Es muy interesante porque nos recuerdan a las cruces de consagración que mantenemos en Arbulo. Veréis que también el tema de la calidad será un poco diferente, pero es muy interesante estos roles que tenemos aquí alrededor, ¿no? Pero luego, si no, vemos que en base son la misma cruz, ¿no? Esta cruz patada que vemos aquí en color rojizo, estas estrellas que vemos un poco en el interior, que se vuelven a repetir en el segundo caso, ¿no? Realmente luego estas estrellas no las veremos en Arbulo, solo las vemos aquí en Ayala, y bueno, también es un elemento bastante interesante. No sabemos, probablemente tendría solamente una función decorativa, aunque no sabemos exactamente un poco pues, qué había detrás, ¿no? En el caso de la iglesia de San Martín de Arbulo, realmente el edificio que vemos hoy en día es un edificio tardogótico del siglo XV y XVI, pero es muy interesante porque gracias a unas restauraciones que se hicieron en el 2004 se han encontrado, se encontraron los restos del primer ábside recto, del ábside original, que sí que la datación de este templo original es muy complejo porque realmente no se ha hecho una investigación a fondo sobre ello, y sí que se habla de que aproximadamente podría ser de finales del 12, comienzos del 13, pero realmente lo que necesita este edificio también es una investigación a fondo un poco para concretar todas estas ideas, porque realmente sin una datación firme del templo, las dataciones de las cruces de consagración también van a ser mucho más difíciles, ¿no? Sí que es verdad que otra vez tenemos la mención de este pueblo en la reja de San Millán, pues habla de un pueblo llamado Mustu, Apuro. Y luego sí que es verdad que el tema de que se mantienen no solamente dos cruces de consagración, sino también muchas pinturas a su alrededor. Aquí podemos ver la forma del ábside original, también desde el exterior se ve bastante bien. Y sí que podemos ver las dos cruces de consagración a cierta altura, en este caso están muy altas, junto a la ventana, ¿no? Esa ventana original. Es muy interesante cómo vemos también los animales, otros elementos, unos símbolos que no sabemos identificar junto a las cruces, y sí que es bastante interesante en ese sentido, ¿no? Porque estamos viendo elementos con una carga religiosa única, es decir, son elementos y símbolos religiosos, junto a palmas, cerditos, pavos reales. Es muy curioso, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, es bastante... Bueno, luego ya intentaré concretar un poco más, pero realmente casi es una de las también vías de investigación que hay hoy en día, porque no hay explicación, ¿no?, teórica al menos sobre ello, ¿no? Comentar que estas pinturas no se descubrieron hasta 2004 porque estuvieron cubiertas por este retablo que hoy en día no se encuentra en la iglesia. Hoy en día la iglesia está así, ¿no? Se puede intuir incluso la silueta del retablo, pero el retablo no está. Y bueno, sí que es verdad que es una pena porque, aunque el retablo realmente es de la iglesia, ¿no?, sí que se entiende todo el contexto, sin él podemos ver las pinturas, ¿no? Realmente es un tema que todavía tiene polémica un poco el tema del retablo en Arbulo, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Las restauraciones en 2004 fueron muy interesantes porque en estas restauraciones sí que también se escribió un pequeño informe que realmente ha sido la base de la única investigación teórica que hay en Arbulo, y en ellas sí que hacen referencia a estas pinturas. Hablan de las cruces de consagración, pero se habla de ellas como ruedas y se identifica el resto de pinturas también como pinturas góticas. Las pongo entre comillas porque las cruces de consagración no son ruedas, y el resto probablemente también no son pinturas góticas, ¿no? Vemos que son parámetros que se nos escapan completamente, y sí que no podemos clasificar las pinturas, estas pinturas murales rojas con unas pinturas góticas, se nos va completamente. Realmente esta restauración se hizo para restaurar también las claves que tenía la iglesia, que también están restauradas, que también son muy interesantes. Y sí que es verdad que, bueno, hoy en día pues sí que podemos ver todo el conjunto, ¿no?, las claves restauradas y las pinturas, y se pueden visitar. Y sí que es verdad que en este informe que tenemos sobre las restauraciones, también ya siento la calidad de las imágenes, pero es lo mejor que he podido sacar. Sí que es verdad que estas fotografías son muy interesantes porque en ellas se nos indica una idea una idea también que tenemos que tener muy presente. En principio, cuando vemos estas imágenes, ¿no?,
pensamos que todas las pinturas se pintaron a la vez, es decir, las cruces de consagración y luego se pintaron los animales. Pero realmente, en esta imagen podemos ver que no fue así, es decir, se pintaron primero las cruces de consagración y luego en un segundo momento se decidieron tapar. Esto es muy interesante, sobre todo en esta segunda imagen se puede ver que se intentaron tapar por un tipo de encalado, ¿no? O sea, con esta imitación a sillería, perdón, y sí que podemos ver esta imitación a sillería que se vuelve a ver en Alaiza, se vuelve a ver en Añua, en todo este territorio a la vez, y sí que es muy interesante, porque aunque no haya una datación exacta sobre las pinturas, sí que las restauradoras nos hablan de que el segundo estrato, aquel que corresponde a la Mercedes Sillería, son unas pinturas del siglo XIII-XIV. Significa, obviamente, por lógica, que los cruces de consagración son anteriores, porque están abajo. Entonces significa que por alguna razón en el siglo XIII y XIV se decidieron pintar por encima y se decidieron tapar. Unos elementos que mientras que en Ayala se han mantenido a la vista y se decidieron no tapar, en Arbulo hicieron justo lo contrario, no taparlas. Esto estamos hablando de que llegasen en cualquier otro siglo, un poco más adelante, y bueno, podría haber otras 1000 razones. Pero están hablando de que estas pinturas fueron tapadas en el siglo XIII-XIV, la época en la que hay tanto conflicto y que tanto hemos explicado, ¿no? El tema de la implantación de la reforma gregoriana. No podemos asegurar que esa fuera la razón, ¿no? El cambio de liturgia, el conflicto, pero sí que es verdad que es una idea que tenemos que tener muy presente, ¿no? El tema de que igual estos elementos religiosos unidos al rito romano, igual no eran aceptados. Entonces se decidieron tapar. Es una idea que hay que tener presente, ¿no? Y sí que es verdad que los otros elementos, que también son muy interesantes, aquí tenemos una imagen más cercana de la cruz, sí que podemos ver que están acompañadas por unas estrellas, estos símbolos que, bueno, sí que se puede ver mejor aquí, estas estrellas, estos elementos, estas ruedas, estas palomas, ahí arriba podemos ver el cerdo, ¿no? Sí que podemos ver que, bueno, el simbolismo de estos, no sabemos si tiene algún simbolismo, algún mensaje detrás, pero sí que lo único que podemos sacar es que realmente estuvieron durante mucho tiempo en el mismo contexto, en un contexto religioso, en una iglesia, por lo tanto, pues bueno, sí que nos hablan, o sea, incógnitas, ¿no? Muchas preguntas y muchas teorías que, como os he comentado, es uno de los temas de investigación que se está investigando hoy en día, porque nos recuerdan mucho a los elementos que vemos en Alaiza, que encontramos en este año, hay muchos ejemplos de iglesias alavesas, ¿no? Realmente también es muy interesante las pinturas porque es ese estilo tan esquemático, ¿no? Que no nos recuerda ni al románico, ni al gótico, ni nada por el estilo, si vemos una corriente casi completamente independiente. Y sí que podemos ver que, bueno, pues nos recuerdan a otras pinturas, ¿no? Que ya hemos visto y que también se necesitan. Por último, también tenemos que hacer una comparación, ¿no? Entre todas las pinturas, porque hay que recordar que Arbulo y Alaiza están a 6 kilómetros escasos, están muy cerca, en aquel momento eso se podía hacer a pie, en un día, y sí que se podía, pues, durante mucho tiempo pudieron estar conviviendo, ¿no? Estos dos ejemplos. Sí que es verdad que vemos que en los tres casos hay una cruz patada, ¿no? En la base del símbolo, pues luego sobre todo la cruz patada con unos brazos un poco más abiertos en el caso de Ayala. En el caso de Arbulo estos brazos, ¿no? Son mucho más finos, pero es muy curioso si comparamos los ejemplos del repinte que se hizo en Ayala con el caso de la cruz de consagración de Arbulo. Porque sí que vemos que los roleos que tenemos alrededor de Ayala sí que nos recuerda en cierto modo esta decoración que tiene Arbulo. En Arbulo el caso es que estas cruces de consagración se hicieron a mano, ¿no? Se ve a mano alzada, perdón, esa es un poco la técnica, ¿no? Mientras que en el caso de Ayala probablemente sí que utilizan un compás, unos utensilios pues estos, más técnicos en este caso, y sí que en el caso de Arbulo es un poco más, no me atrevo a decir un poco más técnica, pero bueno, me entendéis un poco el tema, ¿no? Y sí que es verdad que en este caso sí que podemos ver podemos hablar de cierta influencia y igual nos estaríamos equivocando, ¿no? Porque realmente hubo un momento en que convivieron estas dos cruces, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es sumamente interesante en este caso, ¿no?
Y bueno, podemos ver que en el caso de las restauraciones de Arbulo, los restauradores decidieron digamos, darle preferencia a las cruces de consagración y quitarle todas las pinturas que tenía encima en su momento. Se puede incluir en esta foto los restos de la imitación a sillería, que los vemos justo al lado, ¿no? Y por último tenemos el ejemplo de las cruces de consagración inéditas, ¿no? Encontradas hace menos de una semana. No sé si tristemente o felizmente para mí, porque ya había acabado el trabajo de fin de carrera, por lo tanto no tuve que escribirlo. Y sí que es verdad que es el único caso de cruz de consagración exterior que tenemos en Álava. Esto se encontró hace una semana, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos las imágenes y en ellas se puede ver la imagen, pero se puede ver cómo también, no nos extraña que haya pasado desapercibida tanto tiempo. Si podemos ver en la circunferencia, en las segundas fotografías se puede ver mucho mejor. Se puede ver la cruz patada, incluso podemos distinguir lo que parece un poco de policromía, aunque bueno, eso habría que verlo. Pero sí que es verdad que en este caso los vemos encuadrados, ¿no? Vemos que están en el exterior de la iglesia. A cada lado de la puerta, otra vez nos vuelve a sacar la idea de la protección, ¿no? Del templo, estos amuletos que protegerían un poco la iglesia. Y sí que es verdad que no tenemos nada más, porque estamos hablando de que Villanueva de la Oca es un pueblo muy, muy pequeño. Creo que la INE estoy mirando hace poco, no sé si tiene empadronados 20 habitantes, un poco menos incluso, y realmente no hay una investigación a fondo sobre estos casos, que bueno, que ahora también tenemos pues, otra vía, ¿no?, de investigación, pero realmente no hay ni documentos que nos confirmen su consagración, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que sí. Hay una pequeñita arriba del todo, encima de la puerta. Encima de la puerta, chiquitita. aquí arriba. Al lado de la cruz, eso, al lado de ese montecito que parece que se ve. Sí, eso probablemente igual sea algún otro tipo de cruz, porque sí que es verdad que normalmente esto sí que es una cruz de consagración al uso, un círculo, una cruz patada, y probablemente lo de arriba igual no lo sé, igual es otro tipo de cruz. Pero realmente para ser una cruz de consagración casi siempre tiene que estar dentro de un círculo, ¿no? Sí. Bueno, sí que es verdad que igual tendrían que ser todos un mismo patrón estilístico, al menos, bueno, no lo saben, pero sí que es verdad que realmente habría que ver también lo que hay en el... Porque si hay en el exterior significa que probablemente originalmente pudo haber en el interior también, ¿no? Cruces de conservación. Pero lo he comentado, estas pinturas se me encontró hace una semana, por lo tanto tampoco ha dado para profundizar un poco en el tema, pero sí que realmente es muy, muy interesante. Porque sí que es verdad que, aunque no estén muy cercanos todos los ejemplos, por ejemplo, es un caso muy excepcional que tengamos la de Arbulo y la de Ayala, ¿no?, porque están a 6 kilómetros. El resto, las inscripciones de Treviño, las de Masquinien, sí que están un poco lejos, ¿no? Para una persona que iba andando, ¿no?, en la Edad Media, pues sí que tendríamos un día y pico, ¿no? Pero sí que es verdad que ya nos estamos viendo cómo, si ponemos todas las localizaciones en un mapa, casi todos los ejemplos no solamente se nos ubican casi al sur, sino que también vemos que hay una convivencia entre las cruces de consagración y la inscripción. Es decir, las inscripciones que nos indican la consagración y luego las cruces. No sabemos aquí si hay una pauta, si se está repitiendo, pero no sabemos hasta qué punto, en qué territorio se impuso más la reforma o no se impuso tanto, ¿no? Porque realmente es un tema un poco complejo, porque en muchos de los casos simplemente han desaparecido. Que en una iglesia no haya cruces de consagración no significa que no las hubiera en su momento, ¿no? Porque muchas desaparecen, se dejan de entender. Entonces, probablemente... Se puede entrever, mira, justo ahí. Pues bueno, sí que puede ser algún elemento. Ah, bueno, sí. Pues bueno, sí que puede ser, sí. Lo comentado, que habría que acercarse un poco, hacer un escáner también. Y sí que es verdad que es muy interesante, porque estamos viendo que son cruces exteriores, ¿no? O sea, un elemento sobre todo, hay algunos casos con todos, como hemos comentado, en Aragón, pero realmente hay muy pocos ejemplos. Sí que hay estudios más en profundidad, por ejemplo, de las cruces de consagración en Inglaterra, porque en Inglaterra sí que se conservan muchos ejemplos, no solamente por las condiciones lógicas o bueno, por alguna otra razón, pero sí que hay muchos estudios sobre estas cruces de consagración exteriores. En Inglaterra hay muchísimos. Y sí que es verdad que fueron también un gran apoyo para mí en el tema de mi trabajo de fin de carrera, porque realmente nos hablan mucho de estas cruces de consagración exteriores que no se han mantenido hoy en día, ¿no? Pero en el caso de las exteriores también eran 12.
tendría que ser... Claro, muchas veces el tema de que sean 12 está todo unido al simbolismo del número y tal, pero sí que es verdad que muchas veces no tendría que ser una regla a cumplir 100%, porque luego hemos visto, por ejemplo, que hay incluso hasta 36 en ciertas iglesias. Es verdad que el 36 también es 12 tres veces, y bueno, sí que es verdad que eso puede dar también para mucha numerología, pero sí que es verdad que, bueno, podríamos, teóricamente siempre en los pontificales y en los libros siempre se nos habla un poco del simbolismo de los números, es decir, no es casualidad que se pinten 12 o se pinten 24, siempre hay un significado detrás, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, lo más probable es que sí que hubiera 12, igual como se hace una expresión triple en el exterior también, y en la interior, pues podría ser un poco reflejo de ambas. Yo creo que es muy poco probable que lo sepamos alguna vez porque hoy no se han mantenido, pero sí que es verdad que es bastante interesante, ¿no? Y una de las incógnitas que se podría mirar. Y luego ya finalmente, para lanzar unas conclusiones, comentar que, bueno, no solamente las cruces de consagración nos confirman la presencia del rito romano, pues obviamente es un fan de este rito y son ejemplo de que la liturgia se hace de este modo, sino también nos ayuda un poco a entender el contexto histórico de Álava. Hoy en día nos pueden parecer unos simples cruces sin ninguna importancia, pero realmente nos hablan de unas tradiciones. Esta frase lo indica bastante bien, que no solo cambia la liturgia, este rito romano, sino también es el reflejo del cambio de una sociedad, ¿no? Del cambio de unas tradiciones. Se está dejando atrás un poco otro mundo pues, para darle comienzo a otro, y esta liturgia también un poco refleja este cambio, ¿no? Y sí que es verdad que hoy en día pues, nos puede parecer, la iglesia casi se nos queda un poco, en algunos casos, un poco fuera, ¿no? Un tema secundario, pero en aquel momento todos creían, todos iban a misa, todos veían eso. Era una experiencia completamente diferente, ¿no? El hecho de ver unas cruces de consagración. Para ellos entendían el mensaje y lo tenían muy, muy presente. El hecho de encontrar tan pocos ejemplos en Álava también es un reflejo de la posible resistencia alavesa frente a este cambio, ¿no? Pues, se ve gracias a los documentos y los que hemos explicado, las burlas, las cartas, que en Álava hubo una resistencia a cambiar de tradiciones. No querían estar bajo el poder, bajo las nuevas normas de Roma, querían querían mantenerse en sus tradiciones, ¿no? Fieles a sus ideas, y sí que es verdad que en este cambio sí que vemos una resistencia, ¿no? Los ejemplos de las cruces de consagración de Ayala y Arbulo nos muestran nuestros parámetros similares, la policromía, el color, como os he comentado un poco también el estilo, pero es muy importante entenderlas también bajo el contexto de las pinturas murales rojas. Es decir, en Ayala tenemos las cruces de consagración, pero también tenemos restos de policromía en las ventanas. Una vez nos fijamos podemos ver los restos de la policromía original que nos recuerdan tantos a otros ejemplos que tenemos. No me cansaré de explicar el ejemplo de Alaiza, también muy presente y muy cerca también de la iglesia de Ayala, que tiene vemos unos mismos parámetros, ¿no? Y obviamente también es muy interesante ver la convivencia entre pinturas completamente religiosas como las cruces de consagración con pinturas no religiosas, pinturas laicas, los palomas, los cestos, las estrellas. Vemos que conviven, ¿no? Están en el mismo momento, y es verdad que hoy en día esta comprensión pues la hemos perdido también un poco. Nos resulta raro, y probablemente al creyente en aquel momento pues no le resulta raro, simplemente convivían estos elementos. Y por último también tenemos obviamente el significado perdido de las cruces de consagración, ¿no? Siempre nos han parecido, incluso a mí, antes de meterme en el tema, me parecían simples cruces, ¿no? Realmente pues eso, una curiosidad, ¿no? Pero sí que realmente, una vez que te metes a estudiar el tema, le ves la importancia que tiene históricamente, puedes entender realmente lo que significaban, ¿no? Eran amuletos, eran reflejos, eran una manera también de reflexionar para los creyentes que veían estas imágenes, ¿no? Y bueno, también era el rito de consagración, donde se pintaban las cruces de consagración, era realmente una experiencia completa. Estamos hablando del incienso, los cánticos, todo el proceso de entrar, salir a la iglesia, el astatio. 6 horas de todo esto era realmente una experiencia religiosa, ¿no? Con la canción pues sí que es un poco pues todo ello, ¿no? Es un poco, era una experiencia mística, y sí que es un acontecimiento que solo se vivía una vez en la vida, ¿no? A un creyente entrar ahí era, pues sí que, o sea, presenciar todo ese rito era realmente algo que solo podía ver una vez en la vida, ¿no? Realmente es muy interesante.
bueno, con esto nos acabó la charla. No sé si se han quedado alguna duda pendiente o